भजहु रे मना रे नंदनंदना अभय चरणार बिंद रे। Bueno, entonces continuamos esta sección del segundo capítulo del Bhagavad Gita, que va de los versos 11 al 30. Eh, Voy a leer el día de hoy para que podamos iniciar nueva sección el próximo lunes, que ya nos habla de Karma Kanda o los deberes prescritos. Por el cumplimiento de los deberes prescritos se puede obtener el disfrute material. Entonces, la última sesión, quedamos en el texto número 20. Básicamente es una serie de versos que nos está explicando la naturaleza eterna del alma y la diferencia con el cuerpo material. Entonces, continuamos hoy desde el texto Una 21. pregunta, yo tenía una Sí, pregunta que me surgió respecto a ese tema. O sea, la pregunta de pronto no sé si tiene sentido, pero tú me aclaras. ¿Cuál es el plan? O sea, o sea, Krishna espera que todos nos demos cuenta de nuestra posición. O sea, él lo espera eternamente. O va a haber almas que nunca se van a dar cuenta. Eso no lo entiendo. O sea, porque de si eso se habla. el tiempo no existe, entonces, o sea, y Krishna y las almas son eternas, entonces, no sé, pues porque una vez uno llega al estado de conciencia de Krishna, ya no puede bajar otra vez, ¿no? A la contaminación material, o sea, eso no me queda muy claro. Bueno, con respecto a si todos van a entender que Krishna es la suprema personalidad de Dios, eh, en el capítulo 7 y en el 9 se habla un poco acerca de ello y se explican los significados. Prabhupada explica que como no todos tienen la actitud de servir al Señor Supremo, no todos logran conocerle. Entonces es muy difícil que un ateo se vuelva creyente. Tiene que atravesar una circunstancia así bastante impactante para que entienda que existe una entidad suprema. De lo contrario, esta tendencia impersonalista, atea, siempre va a estar ahí presente. Entonces, Prabhupada explica que ni siquiera cuando Krishna mismo, la suprema personalidad de Dios mismo, estaba presente en este planeta, habían varias personas, muchas personas, que no lo reconocían, lo consideraban un hombre ordinario. Entonces, a esas personas que consideran que la suprema personalidad de Dios es un hombre ordinario porque toma un cuerpo aparentemente similar al nuestro, se les considera como asnos, a quienes la ignorancia les ha robado su inteligencia. Entonces, a lo largo del Bhagavad Gita vamos a entender eso y que si el devoto puede caer de la posición de conciencia de Krishna, sí, sí es posible. O sea, no es que porque yo esté practicando ya eh, tengo todo a salvo, asegurado. Existe una forma de caer y es cuando se cometen ofensas hacia otros devotos. Y peor si son devotos puros. Entonces se explica que el bhakti es como una enredadera y lo único que puede cortar esa enredadera son las ofensas. Entonces, el tiempo existe. Recordemos que de los 5 temas principales del Bhagavad Gita está Kala, que es el tiempo, y se considera que todos son eternos con excepción de karma, porque cuando la entidad viviente se ocupa en servicio devocional, Krishna se encarga de su karma, o sea, ya como que él se encarga de eliminar las reacciones pecaminosas de sus acciones pasadas. Entonces, lo que pasa con el devoto es que como está ocupado constantemente en complacer a la suprema personalidad de Dios, el factor tiempo ya no lo afecta.
sea, el devoto no se preocupa por su pasado, no se preocupa por lo que pueda suceder en el futuro, sino que se ocupa en el momento actual, en cómo puedo brindarle cada vez más satisfacción a Krishna desde mi posición actual. Entonces, el tiempo es real porque cuando la naturaleza material está manifiesta, al interactuar con el factor tiempo es natural porque el tiempo rige únicamente mientras estamos condicionados en la existencia material. Una vez atravesamos la existencia material, llegamos al mundo espiritual, no hay tiempo que valga. Allí no existe el factor tiempo. Pero dentro de la existencia material existe. O sea, para nosotros en este momento, en nuestra condición actual, el tiempo es real. ¿Responde a tu pregunta o me fui por otro lado? O sea, no, o sea, me aclaro un poquito, pero de pronto a lo que yo me refiero es, por ejemplo, listo, en esta vida alguien es ateo, etcétera, y bueno, eso lo condiciona a volver a reencarnar eventualmente y en otra vida, así continuamente. Pues igual, hasta cierto punto, puede ser como un ateo, entre comillas, santo o algo así, entonces igual está más cerca, de pronto en otra vida ya tiene otra experiencia y va avanzando su alma, etcétera. A lo que me refiero es eh, hay un tiempo límite, no sé si me explico, así como eh, o, o eternamente, porque también lo que se dice es, o sea, tú me dices que pueden caer por ofensas, pero en el Bhagavad dice que una vez se alcanza, porque lo que estamos haciendo aquí entre todos es como trabajando el estado de conciencia, pero ninguno está en el estado de conciencia, o sea, el estado de conciencia es ya, como quien dice, ya la liberación, la iluminación, eso ya es que entras y no sales, ya, porque así se dice, que entras y no sales, a eso me refiero, o sea, eh, la, no sé cómo de pronto formular la pregunta. ¿Cuál es el propósito? El propósito es que al final, aunque tome un tiempo indefinido, las almas todas recuerden su verdadera naturaleza en algún punto. O sea, unas la recordarán primero que otras, ¿sí me explico? Pero una vez llegan, no se pueden volver a contaminar. Entonces, como, ¿cuál es el propósito? No sé si eso lo explican de pronto en otro libro o algo. El Bhagavad Gita, en el Bhagavad Gita está todo, está muy bien condensado todo. Entonces, lo que pasa con los ateos es que sí, obviamente no van a ser ateos por toda su existencia, pero una persona atea, por lo general, es ofensiva. O sea, él no se conforma con decir, bueno, yo no creo y ya, sino que se burla de aquellos que son creyentes, no necesariamente los Hare Krishna, sino cualquier tipo de religión, se burla de su tradición, de las prácticas, porque para él no tiene sentido. Entonces, como se burla de las personas que están tratando de glorificar al Señor, esa ofensa le impide entrar en contacto, en este caso, con el servicio devocional. O sea, entre más ofensas se cometan, más alejados vamos a estar de poder practicar servicio devocional. Ahora bien, no va a llegar el punto en el que absolutamente todas las entidades vivientes regresen a Krishna, porque debemos entender que Krishna es absoluto, Krishna es eterno, y las actividades que Krishna ejecuta son eternas. Entonces, la creación material, la creación cósmica hace parte de un pasatiempo de Krishna. Él disfruta de hacer esto, tener partes integrales separadas, crear un escenario donde esas partes integrales separadas jueguen a ser Dios, sean rebeldes hacia Él. Él lo disfruta. No es que esto esté sucediendo de manera independiente, no, todo está actuando bajo su dirección. Maya Adhyakshana Prakriti Suyate Sacharacharam. Krishna dice, esta naturaleza material no actúa por independencia, siempre está actuando bajo mi jurisdicción. Yo soy quien la controla. Entonces, la creación, la manutención y la aniquilación del universo, la creación general, está siendo controlada todo el tiempo por Krishna. Entonces, como es su energía externa, ¿sí me entiendes? Todo esto que estamos experimentando está dentro o está cubierto por la energía externa del Señor. Esa energía externa no es temporal, como
Es la energía del Señor es completamente eterna, es eterna. Entonces, no va a llegar ese punto en el que absolutamente todas las entidades vivientes regresemos a Krishna. Obviamente van yendo hacia el mundo espiritual y van apareciendo más en el mundo material y así. Ese es el pasatiempo, porque el Señor disfruta eso. Entonces, O, sí, sí, o sea, por ejemplo, o sea, hay almas que llegan a esa la condición, por así decirlo, de liberación, pero también, no sé cómo expresarlo, con misericordia de Krishna en algún punto pueden volver a bajar. Si él, o sea, porque para volver a conocerlo, no, eso es lo que no entiendo, porque si cada vez hay personas que lo van conociendo, o sea, es como un círculo, no sé cómo ponerlo, es como un vórtice, un vórtice. Hay personas que están muy lejos del centro, como un agujero negro, ¿no? Llega un punto, hay un horizonte, ¿ya? Que cuando pasa ese horizonte, ya no puedes salir de ahí. Pero, o sea, si así pasara, cada vez habrían menos entidades vivientes en el mundo material. O sea, ¿cuál es el proceso en el que vuelven al mundo material? Sí, sí, ya me explico mejor la pregunta. sí, sí, sí. Porque, o sea, Sí, hay o una sea, cantidad finita, ¿no? De entidades vivientes. Son no, es finitas, infinita, es infinita. es infinita. Por eso Ah, nunca bueno, van a ya, terminar. ok, yo creo que se ya responde mi pregunta. Ok, ya listo. Ujú. Gracias. Pero el hecho es que hay dos clases de almas. Están los Nityavadas, que son eternamente condicionados, o sea, nosotros, y están los Nityasiddhas, almas eternamente liberadas. Esos Nityasiddhas son asociados íntimos de la Suprema Personalidad de Dios en el mundo espiritual, que deciden descender a este plano material a voluntad propia, a venir a iluminar a los que más se pueda para que regresen con el Señor, como Prabhupada, como Jesucristo, como eh, Mahoma. Mahoma es que se llama el de los musulmanes, ¿no? Sí, Mahoma. Todo ese tipo de personalidades son almas liberadas, que vienen a ejercer ese servicio con el propósito de que cada vez más almas logren liberarse del condicionamiento material. Y aquellos que son eternamente condicionados, nosotros se les llama eternamente condicionados porque no se puede hablar de un punto de partida o de una, una, una línea cronológica en donde se entienda en qué momento el alma cae al mundo material. O sea, eso ha sido una polémica de años en ITSCON. Llegar a una respuesta eh, hacer como clara de en qué momento cae el alma espiritual al mundo material. Porque en el Srimad Bhagavatam, Prabhupada dice que una vez se llega al mundo espiritual, lo que tú dices es imposible volver a caer, pero en otras partes dice hemos caído del mundo espiritual, entonces ha sido un tema controversial. Pero hay un verso en el que Prabhupada establece, una vez el alma, la entidad viviente alcanza Vaikunta, que es el mundo espiritual, no hay posibilidad de que vuelva a caer. Entonces, como es un proceso eterno, infinito, no se sabe cuántas entidades vivientes existan en general, ¿si me entiendes? Es imposible calcularlo. Pero a medida que se crea y se destruye un universo, van apareciendo entidades vivientes. Entonces, hace parte como del pasatiempo del Señor. Entonces, la explicación más lógica es que no es que uno caiga del mundo espiritual, sino que entre como en un sueño, una ilusión en el mundo espiritual. Entonces, se podría entender como que en este momento estamos en el mundo espiritual, pero hemos caído en ese sueño ilusorio en el que creemos que estamos acá. Entonces, el proceso de la conciencia de Krishna nos lleva a liberarnos de ese sueño ilusorio. Y se dice que cuando alcanzamos la autorrealización es como, boom, despertamos y nos damos cuenta de que en realidad todo fue un sueño. O sea, estuvimos como dormidos durante todo este tiempo, pero es una forma de entenderlo. El alma no es que caiga del mundo espiritual al mundo material, sino que entra en un sueño en el que cree estar interactuando con la naturaleza material. ¿Sí? ¿Tiene un poco de sentido? Ok, sí, eso tiene bastante sentido. No me extraña. Entonces, Vale. partiendo de ese punto, de que es un sueño, se puede entender el por qué van a ser infinitas las entidades vivientes que se encuentren en el mundo
material, porque en el mundo espiritual son infinitos. Entonces, eh, si caen 1.000 millones en ese sueño ilusorio, pues se considera que hay 1.000 millones de entidades vivientes en el mundo material. Pero no es que caigan, sino que entran como, sí, en esa matrix, por decirlo así. Por eso hay tantas conspiraciones, teorías que plantean que hay que salir de la matrix, que el sistema, toda esa cuestión en realidad es como romper esa ilusión y darnos cuenta de que estamos perdiendo la oportunidad de servir al Señor personalmente, porque eso es lo que estamos haciendo en el mundo espiritual. Pero eso es algo muy avanzado, ¿si me entiendes? No es algo muy sencillo, no es algo a lo que se pueda llegar de manera muy sencilla porque requiere ciertas etapas en el proceso del servicio devocional en donde uno debe estar completamente desapegado del concepto corporal de la vida, haberse liberado de cualquier tipo de deseo, hasta el deseo de liberarse. O sea, nosotros a veces practicamos conciencia de Krishna porque nos damos cuenta que el mundo es un lugar de sufrimiento y como que, uy, no, no aguanta seguir acá, entonces me voy para donde Krishna. Pero un devoto puro ni siquiera desea eso, ni siquiera él no tiene problemas si nace en los planetas celestiales o en los planetas infernales. Su único deseo es que sea donde él se encuentre, pueda recordar a Krishna y poder ocuparse en su servicio devocional. Es algo muy complejo. Yo quisiera irme de acá, o sea, es algo abrumador como las perplejidades de la vida, si me entiendes, tener que dormir, tener que comer, tener que ir al baño, sentirse cansado, si me entiendes, es una dualidad todo el tiempo y no es algo agradable, pero un devoto puro está más allá de todo ese condicionamiento material y llegar a esa etapa requiere mucho esfuerzo, demasiado esfuerzo, o sea, litros de sangre para poder alcanzar esa posición. Pero este proceso lo garantiza y hay pruebas de ello. Muchos devotos que dan ejemplo de cómo la perseverancia, el entusiasmo, la tolerancia, la actitud gradualmente lo lleva a uno a esa etapa. Si se aferra con fe y con confianza al proceso de manera científica, ¿sí me entiendes? Como entender todos esos cambios, todas esas etapas de manera científica, no especulativa ni imaginaria, sino con argumentos fidedignos. Entonces, de eso se trata. Sí, responde la pregunta. Sí, siento más claro. Sí, sí, yo tengo esta pregunta porque sí, a veces siento que voy bien, de una manera uno nota un progreso, pero hay veces que hay ciertos sí, condicionamientos que uno a veces, no sé, se siente como si uno fuese para atrás, pero no, porque otra vez uno recuerda y uno dice, no, 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 no voy para atrás, pero de pronto voy lento por alguna circunstancia, ¿no? Así se siente. Entonces, cuando uno va lento, eso fue lo que pensé, como el final y todo eso, pero no, la explicación buena, chévere. Sí, obviamente, cada vez que no sé algo, es lo primero que pienso. Me toca seguir leyendo y me iré Exacto. aclarando. Entro como en esa paciencia, un poquito, de bueno, me falta todavía, no puedo esperar a saber todo si apenas me dispuse. Entonces, sí. Pero bueno, gracias, muy aclaratorio. Bueno, a ti por la pregunta. Bueno, ahora sí, seguimos. A ver, compartir. Bien, entonces, texto número 22. Veda vinashinam nityam yaenam ajan avyayam katham sa purusha partha kamgatayati hantikam. Traducción. Oh Partha, una persona que sabe que el alma es indestructible, eterna, naciente e inmutable, ¿cómo puede matar a alguien o hacer que alguien mate? Significado. Todas las cosas tienen su utilidad y el hombre que posee pleno conocimiento sabe cómo y dónde aplicar una cosa para que sea bien utilizada. Asimismo, la violencia también tiene su utilidad. Cómo aplicar la violencia queda en manos de la persona que tiene conocimiento.
Aunque el juez le asigne la pena capital a una persona condenada por asesinato, no se puede culpar al juez por ordenar un acto de violencia en contra de una persona conforme a los códigos de la justicia. En la Manu Sángita, el libro de leyes para la humanidad, se sostiene que un asesino debe ser condenado a muerte, para que en su siguiente vida no tenga que sufrir por el gran pecado que ha cometido. Por lo tanto, cuando un rey castiga a un asesino con la horca, esto es en realidad beneficioso. De igual modo, cuando Krishna ordena pelear, debe concluirse que el objetivo de la violencia es aplicar la justicia suprema. Y por eso, Arjuna debe seguir la instrucción sabiendo bien que esa clase de violencia que se emplea en el acto de pelear por Krishna no es violencia en absoluto, porque de todos modos, el hombre, o más bien el alma, no se la puede matar. De manera que, para la administración de justicia, se permite la supuesta violencia. Una operación quirúrgica no tiene por objeto matar al paciente, sino curarlo. Luego, la pelea que había de llevar a cabo Arjuna por instrucción de Krishna se hace con pleno conocimiento, así que no hay ninguna posibilidad de una reacción pecaminosa. Bien, entonces, aquí hay un punto importante y es que en este verso Krishna está ofreciendo Guiana a Arjuna, está ofreciendo conocimiento, porque con ese conocimiento él se puede dedicar al arte militar, ¿sí? Él puede pelear y por lo tanto no incurrir en reacciones pecaminosas, que es uno de los argumentos de Arjuna para no pelear, las reacciones pecaminosas por matar a sus superiores. Entonces, aquí Prabhupada lo que está haciendo es eh, describiendo por qué Arjuna debe pelear y se basa en el principio de que la violencia, según las escrituras autorizadas, se permite siempre y cuando sea para llevar a cabo justicia. Entonces, si recordamos en el primer capítulo, hablamos de 6 tipos de agresores, en los que está el que administra veneno, el que incendia la casa de otro, el que ataca con armas mortales, el que roba la propiedad de otro, el que eh, el ladrón de las riquezas, está el que roba las riquezas y el que roba la propiedad de otro, o se adueña de la propiedad de otro, y quien rapta a la esposa ajena. Entonces, según el Shastra, la escritura, a este tipo de agresores, a este tipo de personas, se permite matarles, porque son agresores, son ofensores. Entonces, si uno eso hablando tradicionalmente, ¿no? Según el sistema védico tradicional, es algo que hoy en día no vamos a poder aplicar porque, o sea, vemos como muchas personas deciden tomar justicia por su propia cuenta, matan violadores, asesinos, que se lo merecen, pero aquellos que hacen justicia por su propia cuenta son los que llevan el mayor eh, castigo. Entonces, no es algo aplicable para la sociedad actual, la civilización moderna, Prabhupada lo que está haciendo es justificar el hecho de que Arjuna debe pelear porque para la época estaba avalidado por las escrituras, no está actuando en contra de los principios dármicos del Dharma. Entonces, para este tipo de agresores, la muerte no es un delito, no es algo, no es un pecado, por decirlo así. Y es lo que Prabhupada está tratando de elaborar eh, acá en el significado, cuando dice que un asesino debe ser condenado a muerte para que en su siguiente vida no tenga que sufrir por el gran pecado que ha cometido. ¿Qué quiere decir esto? Que si un asesino es condenado a pena de muerte, esa pena de muerte que él recibe es el medio para erradicar la reacción pecaminosa que él eh, obtuvo a través de su asesinato. ¿Sí? ¿Es entendible? O sea, cuando se condena a un asesino con la pena de muerte, se le está haciendo un favor para que a través de ese castigo él logre purificar la reacción de su acción impía. Entonces, Prabhupada cita el ejemplo de que aunque un juez
le asigne la pena capital a una persona condenada por asesinato, no se le puede juzgar o culpar al juez por el mismo acto de violencia. O sea, no es que porque el juez decide que esta persona debe morir por asesino, él también debe ser castigado por eh, juzgar al otro asesino, sino que como está actuando conforme a los códigos de la justicia, queda obsoleto de cualquier tipo de reacción pecaminosa. Está llevando a cabo la ley. Entonces, la Manu Sancta es una escritura que establece diferentes criterios, leyes, normas para la humanidad, el comportamiento, el relacionamiento entre seres humanos, todo se establece allí. Entonces, allí se establece que el asesino debe ser matado. Entonces, partiendo de este punto, podemos entender cómo si la justicia se utiliza para el placer de Krishna, para la satisfacción de Krishna, no, no vamos a ser afectados o perturbados por las reacciones de esa actividad en específico, porque no lo estamos haciendo por nuestra conveniencia. O sea, no es que Arjuna los quiera matar porque sí, sino Krishna se lo está pidiendo. Entonces, si Krishna quiere que nosotros hagamos algo, es porque Él lo desea. Y no importa qué sea lo que hayamos que hacer, siempre debemos ir en busca del placer del Señor Supremo, actuar favorablemente para complacer a Krishna. Y eso es servicio devocional puro. Cuando yo actúe de manera favorable para que el Señor obtenga placer, se complazca con mi actividad. Entonces, al Arjuna seguir la instrucción de Krishna, está practicando servicio devocional. Y por estar ocupado en servicio devocional, las reacciones pecaminosas no le afectan. Eso es lo que Prabhupada trata de establecer en este punto, o sea, el por qué él tiene que pelear. Entonces, él debe seguir la orden de Krishna, sabiendo bien que la violencia que él pueda cometer en el acto de luchar por Krishna no es violencia en absoluto, sino que en cualquier caso, el hombre o el alma, más bien, no puede ser matada. Así que él no estaría cometiendo ningún delito al darles la oportunidad a los otros de que obtengan un mejor cuerpo, una mejor oportunidad de vida y purgar en esta batalla, erradicar por completo en esta batalla las reacciones de las actividades pecaminosas o las, sí, las actividades pecaminosas que cometieron en contra de los Pándavas. Porque a pesar de que fueron solo los Kurus, todos aquellos que están en su bando se están untando de esta misma actividad pecaminosa. Entonces, el morir en el campo de batalla por manos de un devoto del Señor les va a permitir erradicar cualquier reacción que hayan podido generar por hacer parte del bando de los Kurus. Entonces, uno de nuestros maestros que comenta el Bhagavad Gita, comenta que, o sea, Arjuna puede considerar la idea de que, o sea, si bien el alma no muere, aún así el cuerpo de todos los hombres que están allí presentes, como Vishnu y sus maestros, van a ser destruidos en el campo de batalla. Entonces, eso puede estar mal. Es una suposición que plantea este maestro en cuanto a la actitud de Arjuna después de que Krishna le comenta esto. Entonces, él considera que esto está mal porque eso los va a privar propiamente de la felicidad que deriva de sus propios cuerpos. O sea, como que les está impidiendo sentir felicidad por su cuenta propia. Entonces, para refutar ese argumento o esa lógica de Arjuna, Krishna recita el siguiente verso. Un momento. Entonces, 22, verso famoso y muy práctico. Vasansi jirnani yatta vihaya navani grinnati naro parani
Tatha sharirani vihaya jirnani anyani samyati navani dehi. Así como una persona se pone ropa nueva y desecha la vieja, asimismo el alma acepta nuevos cuerpos materiales, desechando los viejos e inservibles. Significado. El cambio de cuerpo que sufre el alma individual atómica es un hecho aceptado. Hasta los científicos modernos, que no creen en la existencia del alma, pero al mismo tiempo no pueden explicar cuál es la fuente de la energía del corazón, tienen que aceptar los cambios continuos del cuerpo, que van ocurriendo de la infancia a la juventud y de la juventud a la vejez. De la vejez, el cambio pasa a otro cuerpo. Esto ya se ha explicado en un verso anterior, 2.13. El traslado de un alma individual atómica a otro cuerpo se vuelve posible por la gracia de la superalma. La superalma satisface el deseo del alma atómica, tal como un amigo satisface el deseo de otro. Los Vedas, tales como el Mundaka Upanishad, así como también el Shvetasvatara Upanishad, comparan al alma y a la superalma con dos pájaros amigos posados en el mismo árbol. Uno de los pájaros, el alma individual atómica, se halla comiendo el fruto del árbol, y el otro pájaro, Krishna, simplemente observa a su amigo. De los dos pájaros, aunque ambos son iguales en calidad, uno está cautivado por los frutos del árbol material, mientras que el otro simplemente observa las actividades de su amigo. Krishna es el pájaro testigo y Arjuna es el pájaro que come. Aunque son amigos, no obstante, uno es el amo y el otro es el sirviente. Que el alma atómica olvide esa relación es la causa de su cambio de posición de un árbol a otro o de un cuerpo a otro. El alma, Jiva, está luchando muy afanosamente en el árbol del cuerpo material, pero en cuanto accede a aceptar al otro pájaro en el carácter de maestro espiritual supremo, tal como Arjuna accedió a hacerlo al entregarse a Krishna voluntariamente para que lo instruyera, el pájaro subordinado se libra de inmediato de todas las lamentaciones. Tanto el Mundaka Upanishad 3.1.2 como el Shvetasvatara Upanishad 4.7 confirman esto. Samane Brikshe Purusho Nimagno Nishaya Shochati Muhyamanaha Yustan Yada Pashyati Anyan Isham Asya Mahimanam Itivita Shokaha. Aunque los dos pájaros estén en el mismo árbol, el pájaro que come está más, está totalmente agobiado por la ansiedad y el mal humor como disfrutador de los frutos del árbol. Pero si de una forma u otra el pájaro que sufre vuelve la cara hacia su amigo, que es el Señor, y conoce sus glorias, de inmediato se libera de todas las ansiedades. Ahora, Arjuna ha vuelto la cara hacia su amigo eterno Krishna y está aprendiendo el Bhagavad Gita con él. Y así pues, por el hecho de oír a Krishna, Arjuna puede entender las glorias supremas del Señor y liberarse de la lamentación. Aquí el Señor le aconseja a Arjuna que no se lamente por el cambio de cuerpo de su anciano abuelo y de su maestro. Más bien debía estar feliz de matar sus cuerpos en una pelea justa, de modo que ellos pudieran limpiarse de inmediato de todas las reacciones provenientes de las diversas actividades corporales. Aquel que da la vida en el altar del sacrificio o en el debido campo de batalla, de inmediato se limpia de las reacciones corporales y es promovido a una condición de vida superior. Así que Arjuna no tenía ningún motivo para lamentarse. Entonces aquí eh, se establece que los cambios del cuerpo son algo inevitable. Entonces, eh, a pesar de que Arjuna se rehúse a pelear, no podrá proteger a su abuelo Bhishma, ni a su maestro Drona, o a cualquier otro cuerpo que se encuentra en el campo de batalla, sino que como el cambio de cuerpo es algo inevitable, así sea a manos de él o a manos de otros, o de la providencia, en algún momento ese cuerpo tendrá que padecer. Entonces, eh, a través de este argumento de Krishna de cómo el alma cambia de cuerpo, el alma desecha el cuerpo viejo cuando ya no le sirve y toma uno nuevo, de la misma manera en que nosotros cambiamos de ropa cuando ya está vieja y no nos sirve, necesitamos algo nuevo. Es el mismo proceso. Entonces, con este argumento, Krishna está tratando de derrotar nuevamente a los argumentos de Arjuna, llevado por la falsa compasión que está experimentando. Entonces,
Aquí se elabora un poco más acerca de la analogía de la que hablé un poco la clase pasada respecto a los dos árboles en el mismo árbol y se establece el criterio de que para poder salir de ese condicionamiento, de la ilusión, del disfrute material, dejar de estar comiendo los frutos del árbol, o sea, los frutos de este cuerpo, es indispensable voltear la cara nuevamente hacia el Señor. Y a través de sus instrucciones, del conocimiento que tiene que ver con Él, sus pasatiempos, su forma, su nombre, nos iremos iluminando de tal manera que podamos restablecer la relación eterna que tenemos con Él, pero que hemos olvidado. Entonces recordemos que la condición de la entidad viviente es una condición enferma. La entidad viviente en este momento nos encontramos padeciendo de amnesia. No recordamos ni quiénes somos, ni cuál es nuestra relación con el Señor Supremo. Así que este proceso para la conciencia de Krishna está establecido de tal manera que a través del conocimiento genuino, poco a poco podamos llegar no solamente al entendimiento de esa relación, sino a realizarlo, entender que somos eternos sirvientes. A nivel teórico es fácil, pero poder realizar ese principio que somos eternos sirvientes y no de, de cualquier persona, sino de la persona suprema, es algo complejo, porque estamos llenos de deseos, estamos llenos de cualidades desfavorables como el deseo de prestigio, pratishta, o sea, si yo hago algo, quiero que me lo reconozcan, ¿sí? Si, por ejemplo, si yo soy artista y hoy decidí pintar un, no sé, algo en óleo, así súper fantástico. Yo quiero que las personas reconozcan que es una buena obra de arte y que yo fui el que la pinte. Entonces, estamos envanecidos por el concepto corporal de la vida y, y por el ego falso. Entonces, el ego falso es experto para mantenerse camuflado y no permitirnos reconocer en qué momento está actuando esa personalidad llevada por el ego y, y, y tampoco encontrar las herramientas para darle más fuerza a la personalidad original, la personalidad con conciencia de Krishna. Entonces, si todos estamos estudiando, todas las personas que entran en contacto con el estudio del Bhagavad Gita, con la lectura del Bhagavad Gita, adquieren un Bhagavad Gita es porque están en esa búsqueda, en la búsqueda de verdad, en la búsqueda de respuestas. No están satisfechos por completo con el mundo material. Pero para que el conocimiento que se entrega en el Bhagavad Gita tenga efecto, desde el mismo comienzo del Bhagavad Gita se establece el principio de que debe recibirse de parte de un maestro perteneciente a la cadena de sucesión discipular. Entonces, solo así este conocimiento podrá iluminarnos de manera adecuada. Entonces, en el caso de Arjuna, como él está recibiendo el conocimiento directamente de la Suprema Personalidad de Dios, es un hecho que va a poder liberarse de todas las ansiedades que está experimentando. Entonces, eso es lo que se establece en este verso. Importante recordar constantemente que necesitamos la guía, el refugio de un maestro espiritual genuino. En el cuarto capítulo vamos a entender. Entonces, continuamos. Nainan Shindanti Shastrani, Nainan Dahati Pavakaha, Nachainan Kledayantiapo, Nashoshayati Marutaha. Un momento, responde por acá. Una cosita. Bien. Al alma nunca puede cortarla en pedazos ningún arma, ni puede el fuego quemarla, ni el agua humedecerla, ni el viento marchitarla. Significado. Todas las clases de armas, espadas, armas de fuego, armas de lluvia, armas de tornado, etcétera, son incapaces de matar al alma espiritual. Tal parece que en ese entonces había muchas clases de armas hechas de tierra, agua, aire, éter, etcétera.
además de las armas de fuego modernas. Incluso las armas nucleares de la época actual entran en la categoría de armas de fuego, pero antiguamente había muchas otras armas hechas de todos los distintos tipos de elementos materiales. Las armas de fuego se contrarrestaban con armas de agua, desconocidas hoy en día por la ciencia moderna. Los científicos modernos tampoco saben cómo emplear los tornados como armas de guerra. Sin embargo, el alma nunca puede ser cortada en pedazos ni aniquilada por ninguna cantidad de armas, sean cuales fueren los dispositivos científicos que se empleen para ello. El Mayavadi no puede explicar cómo el alma individual llegó a existir solo por ignorancia y, en consecuencia, fue cubierta por la energía ilusoria, ni jamás fue posible cortar a las almas individuales del seno del alma suprema original. Más bien, las almas individuales son partes eternamente separadas del alma suprema. Como las almas son atómicas e individuales eternamente, Sanatana, tienen la propensión a ser cubiertas por la energía ilusoria, y por eso dejan la compañía del Señor Supremo, tal como la chispa de un fuego, que aunque tienen la misma calidad que el fuego, son propensas a extinguirse cuando se hallan fuera de él. En el Varaha Purana, a las entidades vivientes se las describe como partes integrales separadas del Supremo. Además, según el Bhagavad Gita, permanecen así eternamente. Por lo tanto, incluso después de que la entidad viviente se libera de la ilusión, sigue siendo una entidad separada, como lo indican claramente las enseñanzas que el Señor le impartió a Arjuna. Arjuna se liberó mediante el conocimiento que recibió de Krishna, pero nunca se volvió uno con Krishna. Entonces, aquí este verso también responde un poco la pregunta que hace un momento me formulaba Sherman y nos ayuda a entender cómo la entidad viviente es una parte integral separada del Señor y permanece así eternamente. Entonces, es muy importante lo que Prabhupada dice acá, y es que incluso después de la liberación, la entidad viviente sigue siendo una entidad separada. Entonces, este es un principio muy importante para entender la individualidad del alma. O sea, somos partes que provenimos del Señor Supremo, pero no quiere decir que al momento de la muerte volvamos al cuerpo del Señor Supremo, porque esa es la filosofía impersonalista, la filosofía mayavada, que es lo que Prabhupada constantemente está citando. Entonces, aquí también se explica que estas almas atómicas eternas, individuales, tienen la propensión a ser cubiertas por la energía ilusoria y por eso dejan la compañía del Señor. Entonces, esto nos ayuda a entender cómo el alma tiene cierta independencia, eh, y esa independencia la lleva a caer en ese sueño en el que es cubierta por la energía ilusoria del Señor. Y mientras está en ese sueño, dejan la compañía del Señor, porque están olvidando la relación que tienen con Él eternamente. Entonces, el ejemplo que doy del sueño no quiere decir que sea el argumento absoluto, ¿no? Es una explicación que escuché hace poco y me parece cuerda, o sea, para no darle tanta vuelta a cómo el alma cae y toda esa cuestión, sino entender que cómo caemos no es lo importante, sino cómo vamos a salir del condicionamiento. Eso es lo que en verdad debería preocuparnos, no tanto cómo el alma cae, cuál es la condición en la que cae, sino cómo va a salir. Ya cayó, ya no hay nada que hacer, pero entonces, ¿cómo vamos a salir del condicionamiento material? Entonces, ese es el proceso para la conciencia de Krishna, porque es un proceso sublime que trata de cubrir todos los vacíos que quizás otra tradición religiosa, filosófica, espiritual deja. Encontramos muchos movimientos religiosos que plantean, sí, ir a Dios, liberarse de la vida material, pero son personas que consideran que solo la vida humana es valiosa. Entonces mantienen mataderos, eh, mantienen la tala de árboles indiscriminadamente, sí, se excusan en el concepto Dios para seguir cometiendo todo este tipo de atrocidades. Entonces, el devoto no necesita practicar no violencia. El devoto es no violento por naturaleza, porque entiende que dentro de cada entidad viviente habita el Señor Supremo.
Entonces, el devoto puro no hace distinción entre animales, árboles, humanos, sino que ve a la entidad viviente en el corazón de ese cuerpo, de ese traje, y al Señor acompañándolo. Entonces, es un verso que básicamente nos ayuda a entender ese principio de cómo el alma tiene la individualidad para ignorar al Señor y caer en ser atrapada por la red de la energía ilusoria, y eso es lo que la lleva a estar eternamente condicionada en el mundo material. Es un punto también interesante, no relevante, no es que esto nos vaya a dar servicio bhakti en el corazón, pero es como para aquella época, en eras pasadas, eh, la tecnología era mucho más avanzada, avanzada en el sentido de que no era burda, sino sutil. Entonces aquí escuchamos espadas armas de fuego, de lluvia, tornado, y suena como estilo cómic, ¿no? Caricatura, lo que nos gustaba ver de niños, quizás todavía lo vemos, como los personajes acaban poderes, y bien dicen por ahí que la realidad supera la ficción. Entonces, en eras pasadas era posible llevar a cabo o portar todo ese tipo de armamentos, que es algo a lo que la ciencia no va a poder llegar porque en Kali Yuga, en la era en la que nos encontramos, tendemos a ver todo desde la percepción burda, desde lo externo, y no comprendemos el aspecto sutil de la creación. Entonces, por eso no tenemos acceso a este conocimiento, pero era un hecho. Si leemos el Mahabharata, que es el libro que describe esta gran contienda de Kurukshetra, vamos a encontrar muchos pasatiempos en donde los personajes utilizaban diferentes armas fantásticas para nosotros, pero era un hecho real. Entonces se dice que incluso las armas nucleares están inspiradas en un arma que se utilizaba en aquella época conocida como Brahmastra. El Brahmastra era un arma letal que tenía la misma potencia destructiva que las armas nucleares, la bomba atómica que ha descubierto el humano actualmente, pero la diferencia es que el Brahmastra, al ser sutil, tenía la capacidad o más bien la supremacía de destruir solamente el objetivo al cual se lanzaba. Entonces, a través de mantras, yo sacaba mi Brahmastra y quería matar a tal personaje. El alma era El arma era tan letal, tan potente que incineraba a la persona, pero no generaba ningún daño más allá de su objetivo. A comparación, todo lo contrario a las bombas atómicas que destruyen toda su casa. Entonces, eso es como una explicación de cómo los avances tecnológicos en Kali Yuga van a ser siempre desde el aspecto burdo, desde el aspecto destructivo, desde la ignorancia. Entonces, bien, continuamos. Texto 24. Hachedyoyan adahyoyam akledyo shoshaye vacha nitya sarvagata sthanur achaloyan sanatanaha. Esta alma individual es irrompible e insoluble y no se la puede quemar ni secar. El alma está en todas partes y es sempiterna, inmutable, inmóvil y eternamente la misma. Todas estas cualidades del alma atómica demuestran de modo categórico que el alma individual es eternamente una partícula atómica del todo espiritual y que eternamente sigue siendo el mismo átomo, sin ningún cambio. La teoría del monismo es muy difícil de aplicar en este caso, porque jamás se espera que el alma individual se vuelva con el todo una sola cosa homogénea. Después de liberarse de la contaminación material, puede que el alma atómica prefiera permanecer como una chispa espiritual de los refulgentes rayos de la Suprema Personalidad de Dios. Pero las almas inteligentes entran en los planetas espirituales para asociarse con la personalidad de Dios. La palabra Sarvagataha, omnipresente, es significativa
porque no hay ninguna duda de que las entidades vivientes se encuentran por todas partes de la creación de Dios. Ellas viven en la tierra, en el agua, en el aire, dentro de la tierra e incluso dentro del fuego. La creencia de que el fuego las aniquila no es admisible, porque aquí se afirma claramente que el fuego no puede quemar al alma. Por consiguiente, no hay duda alguna de que también en el planeta Sol hay entidades vivientes con cuerpos adecuados para vivir allí. Si el globo solar está deshabitado, entonces la palabra Sarvagataha, viviendo en todas partes, carecería de sentido. Entonces, aquí Prabhupada profundiza más en lo que venimos escuchando, eh, y, y siempre enfatiza el hecho de no caer en esa falsa comprensión de creer que podemos ser uno con Dios, eh, porque la meta de los impersonalistas, quienes están en busca de la liberación, son personas también que practican austeridad, practican no violencia, renunciación, ah, tienen actividades, buenas prácticas, pero su objetivo es la liberación. Y liberación desde el punto de vista impersonal significa fundirse en el Brahman impersonal. Entonces, estas personas, al momento de abandonar el cuerpo, como llevan una vida de actividad piadosa, por decirlo así, alcanzan su objetivo y se funden en el Brahman. Entonces, específicamente en el Brahmayoti. En una ocasión explicamos un poco acerca del Brahmayoti y el Brahman. El Brahmayoti es la refulgencia que emana el cuerpo del Señor. Entonces, estas personas, al abandonar el cuerpo, logran entrar en el Brahmayoti del Señor y quedan allí suspendidas por un buen tiempo. Pero como el alma es Anandamayo Vyasat, ¿qué quiere decir esto? Es eternamente buscadora de placer. Y como está en busca de placer todo el tiempo, necesita actividad. Entonces, cuando la entidad viviente se halla en ese estado de inactividad, porque no es que en el brillo del Señor podamos ejecutar una actividad específica, no, es algo impersonal. Entonces, al estar en ese estado eh, de inactividad, el alma entiende que esa no era la finalidad suprema de la existencia. Entonces, tiene que volver a caer al mundo material y, y obtener la misericordia de ocuparse en servicio devocional para alcanzar el Brahman supremo. Alcanzar el Brahman supremo, la persona suprema, no quiere decir volverse uno con él, sino tener la oportunidad de servirle personalmente eh, en uno de los planetas espirituales. Hay diferentes planetas espirituales en donde el más importante, el principal es Goloka Vrindavan, que es la morada suprema de Krishna, la suprema personalidad de Dios. Entonces es muy importante entender ese principio de que si bien provenimos de Dios, tenemos las cualidades del Ser Supremo, no somos Dios, no estamos al mismo nivel de Dios. Y esa es nuestra filosofía, en eso se basa la filosofía de Chaitanya Mahaprabhu, Chintya Veda Aveda Tattva. Todo es lo mismo, pero diferente a la vez. Tenemos las cualidades de Dios, pero no somos Dios. No estamos en la misma capacidad de ser Dios. Un ejemplo que da Prabhupada es, por ejemplo, la filosofía es similitud y diferencia simultánea. Achintya Veda Avedata. Entonces, Prabhupada explica, por ejemplo, tenemos el fuego y la energía del fuego es el calor. Entonces, entendemos que sin fuego no hay calor. Entonces, por lo tanto, el calor del fuego es el fuego, porque proviene del fuego, pero a la misma vez no es el mismo fuego, no es el propio fuego, por decirlo así, es su energía. Entonces, por lo tanto, nosotros provenimos de la persona suprema, poseemos sus cualidades, pero no somos el Señor Supremo mismo. De la misma manera en que aunque
el calor del fuego proviene del fuego, no tiene la calidad para hacer el fuego mismo. ¿Se entiende? Eso significa similitud y diferencia simultánea. Es y no es a la vez. ¿Se entiende o es complejo? Una manito arriba, los que entienden. Bien, continuamos. Ay, ¿cómo estamos de tiempo? Bien. Sí, Sherman. Una pregunta, ¿en qué papel de pronto se hallan los filósofos tipo, por ejemplo, Platón? O sea, yo siento que antes de leer Bhagavad, si yo no hubiese leído Platón, es verdad, de pronto no hubiese entendido también el Bhagavad. No, no sé si me explico, o sea, de alguna manera fue una ayuda para entender, o sea, de pronto él no sabía lo de Krishna, etcétera, etcétera, pero sí entendía muy bien lo del alma, por ejemplo. Él entendía muy bien eso, porque él plantó toda esa doctrina y después el cristianismo se copió de él para todo lo que hicieron. Entonces, ¿en qué papel entran los filósofos que tratan de buscar la verdad, pero están como en ese camino? Sí, la categoría para ellos son guianis. Son aquellos que están en busca del cultivo de conocimiento a través de la especulación filosófica. Son guianis. Entonces existen cuatro tipos de personas, según las escrituras, según los Vedas. Están los karmis, que son aquellos que se ocupan en la complacencia de sus sentidos a través de la actividad fruitiva. Están los gyanis, que son los que cultivan conocimiento a través de la especulación filosófica. Los yogis, que son aquellos que están en busca de poderes místicos a través de la perfección del yoga. Y los bhaktas, que son los sirvientes de la suprema personalidad de Dios. Entonces, entre todos estos cuatro, el devoto, los bhaktas, son superiores, porque no tienen un deseo más allá, un deseo egoísta más allá que el de complacer al Señor Supremo. Entonces, este tipo de personalidades, como los científicos y todos estos filósofos, entran en la categoría de gyanis. O sea, más adelante, en el capítulo 7, Krishna explica que existen cuatro tipos de personas que se acercan a él aunque no tengan fe. Entonces, de esas cuatro, el Gyani es el mejor o es el que más aprecia a Krishna, porque el Gyani está en busca de la verdad absoluta. Por eso estos filósofos llegan como a ese tipo de conclusiones. Pero como no entran en contacto con el servicio devocional, sus teorías quedan en la plataforma de la especulación, porque llegan a ese entendimiento a través de sus métodos personales, no se basan en una autoridad suprema, no siguen la cadena de sucesión discipular. Entonces, por eso se queda en la plataforma de especulación, aunque, como tú lo dices, sus conclusiones, sus avances son muy similares, o sea, hay un poco de verdad en lo que ellos descubren, pero no es la verdad absoluta. Si responde la pregunta, Sí, sí, gracias. ¿tiene sentido? Ok. Avyaktoyan achintyoyam avikaryoyan uchyate tasmat evan vidi tvainam nanushochitunarhasi. Se dice que el alma es invisible, inconcebible e inmutable. Sabiendo esto, no debes afligirte por el cuerpo. Significado. Como se dijo anteriormente, la magnitud del alma es tan pequeña para nuestros cálculos materiales que no se la puede ver ni siquiera con el microscopio más potente que existe. Por lo tanto, es invisible. En lo que respecta a la existencia del alma, nadie puede establecerla de un modo experimental, más allá de la prueba que da el Shruti o la sabiduría védica. Tenemos que aceptar esta verdad porque no hay ninguna otra fuente que sirva para entender la existencia del alma, si bien dicha existencia es un hecho para la percepción. Hay muchas cosas que se tienen que aceptar exclusivamente sobre la base de una autoridad superior,
Nadie puede negar la existencia de su padre, pues esta la señala la madre, que en este caso es la autoridad. Con excepción de la autoridad de la madre, no existe ninguna otra manera de llegar a conocer eh, la identidad del padre. Asimismo, no hay ninguna otra fuente para llegar a entender el alma aparte del estudio de los Vedas. En otras palabras, el alma es inconcebible a través del conocimiento experimental humano. El alma es conciencia y es consciente. Eso también lo declaran los Vedas y tenemos que aceptarlo. A diferencia de los cambios que ocurren en el cuerpo, en el alma no hay cambio, no hay ningún cambio. Siendo inmutable eternamente, el alma permanece como un ente atómico en comparación con la infinita alma suprema. El alma suprema es infinita y el alma atómica es infinitesimal. En consecuencia, el alma infinitesimal, siendo inmutable, nunca puede volverse igual al alma infinita, es decir, a la suprema personalidad de Dios. Este concepto se repite en los Vedas de diferentes maneras, tan solo para confirmar la estabilidad de la concepción del alma. La repetición de algo es necesaria para que uno entienda el asunto perfectamente sin ningún error. Entonces, indirectamente, eso es lo místico del Bhagavad Gita. de, de- de este tipo de conocimiento. Aquí está respondiendo tu pregunta. O sea, tú planteaste que Platón llegó a muchas conclusiones acerca del alma que han sido tomadas por el cristianismo, la Iglesia Católica, pero aquí se establece el criterio fundamental para que ese conocimiento sea aceptado. Y es que el conocimiento del alma no se puede establecer de un modo experimental. O sea, como para mí es esto, yo lo entiendo así porque he vivido esto, sino que la prueba de la existencia del alma y el conocimiento acerca del alma se tiene que basar en la autoridad, y esa autoridad es la escritura. Entonces, el ejemplo que da Prabhupada es muy acertado. Por ejemplo, yo vivo con mi madre, no sé quién es mi padre. No hay nadie más que me pueda decir quién es mi padre que mi propia madre. Entonces, si yo quiero llegar a la comprensión absoluta del conocimiento trascendental, debo dirigirme a la autoridad. Y esa autoridad son las escrituras sagradas, el conocimiento védico. Entonces, es importante entenderlo desde ese punto. Por eso decía que este tipo de personalidades logran acceder a cierta fracción de la verdad, pero no pueden compartir la verdad absoluta porque no se están basando en la autoridad. ¿Sí, Sherman? Sí, entiendo. Pero, por ejemplo, esos filósofos, o sea, en el caso de los griegos, ¿no? No sé de más, pero ellos por lo general iban a la India. O sea, hay muchos textos que dicen que fueron a la India, como que hablaron con mucha gente, y ya luego de eso fue que dijeron lo que dijeron, de alguna manera. Entonces, Ajá. no sé si, pero tú lo dijiste, de ese conocimiento que de pronto adquirieron, proporcionaron fracciones de verdad. O bueno, o una verdad atea, no sé si me explico, sí, pero sí, que brinda algún entendimiento. Porque sí, al final son herramientas, no sé, una persona que de pronto los lea se acerca a Krishna sin saberlo, porque cuando ya lee esto ya hay un mejor entendimiento, ¿no? Ujú. Sí, yo también he leído eso, que muchos de ellos visitaron la India, pero entonces el detalle está en lo que comenté hace un poco y es el deseo de prestigio. ¿Sí me entiendes? Ellos no presentaron el conocimiento tal como lo adquirieron, si tuvieron acceso a ese tipo de escrituras, sino que trataron de presentarlo a su manera. Ahí es donde está el problema. Yo quiero ser reconocido porque descubrí esto. Es algo muy sutil. Ellos no querían fama, pero ese deseo sutil es lo que los lleva a hacer nos lleva a hacer las cosas de manera independiente. Entonces, para que ese conocimiento sea acertado, debemos basarnos en los maestros previos, en las escrituras autorizadas, como Prabhupada hace todo el tiempo. Él no dice, para mí esto es así, para mí esto es así, sino tal escritura dice esto, en tal parte dice esto, aquí se dice esto, tal verso confirma esto. Sí, nunca escuchamos a Prabhupada decir, mi entendimiento es que tal. Para mí, el alma es esto. No, sino siempre está basando su significado en escrituras autorizadas. Entonces, eso es lo que le da validez
a- al conocimiento que se está tratando de compartir, que esté respaldado por un conocimiento genuino. No es que, eh, sí, uno empieza a especular. Por eso se les considera especuladores filosóficos, porque logran tener acceso a una parte, a una fracción del conocimiento, pero ya empiezan a elaborar acerca de eso a lo que tuvieron acceso, en vez de tomar una posición sumisa y bueno, quiero saber más basándome en esta línea de conocimiento, ¿sí? Entonces aquí algo importante que dice Prabhupada es que la repetición de algo es necesaria para que uno entienda el asunto perfectamente sin ningún error. Entonces, por eso estamos escuchando todos esos versos. El alma no muere, el alma no muere, el alma no muere, no puede ser cortada, lo que muere es el cuerpo. Y a lo largo de todo el Bhagavad Gita vamos a encontrar varios puntos que se repiten una y otra vez. ¿Por qué? Porque es necesario para que lo entendamos. Es indispensable que un asunto se repita para poder entenderlo. Como por ejemplo, eh, cuando nos aprendíamos las tablas de multiplicar. ¿Qué había que hacer? Repetir, 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 repetir hasta memorizarlas. Entonces, cada vez que leamos una y otra vez estos conceptos, estos puntos importantes, entre más lo leemos, más se familiarizan en nosotros, se vuelve un conocimiento más natural. Entonces, de eso se trata y por eso puede ser muy repetitivo lo que Prabhupada está diciendo todo el tiempo. Entonces, eh, básicamente ese punto, o a partir de este siguiente verso, el texto 26, Krishna va a ofrecer otro argumento a Arjuna para poder convencerlo, para que tome parte en la batalla. Entonces, este verso empieza con las palabras Atachai. Atacha. Atacha significa si no obstante. Prabhupada lo traduce sin embargo, que quiere decir, sin embargo, que ahora Krishna va a comenzar a discutir un nuevo tema. O sea, si lo que te he presentado no es suficiente, que es el conocimiento, eh, te estoy presentando el punto de vista según el Shastra, según la escritura, si eso no es suficiente para ti, te lo voy a explicar desde la visión mundana, desde el punto mundano, punto de vista mundano, para que lo entiendas. Esa es la actitud que Krishna manifiesta a través de este verso. Entonces dice, Hatha chaina nityayatam nityam bhamanya semritam tatahapi tuan mahabaho nainan shochitunarhasi. Sin embargo, si crees que el alma o el conjunto de las señales de vida nace siempre y muere para siempre, aún así no tienes por qué lamentarte, o tú el de los poderosos brazos. Significado. Siempre existe una clase de filósofos muy semejantes a los budistas que no creen en la existencia separada del alma más allá del cuerpo. Cuando el señor Krishna habló el Bhagavad Gita, parece ser que esa clase de filósofos ya existía y se les conocía como los Lokayatikas o Vaibhashikas. Estos filósofos sostenían que las señales de vida aparecen cuando las combinaciones materiales alcanzan cierta condición de madurez. El científico material moderno y los filósofos materialistas también son de la misma opinión. Según ellos, el cuerpo es una combinación de elementos físicos y en determinada etapa las señales de vida se desarrollan por la interacción de elementos químicos y físicos. La ciencia de la antropología se basa en esta filosofía. En la actualidad, muchas pseudo-religiones que ahora se están poniendo de moda en los Estados Unidos también se adhieren a esta filosofía, como lo están haciendo las sectas budistas, nihilistas y no devocionales. Incluso si Arjuna no creía en la existencia del alma, como se indica en la filosofía Vaibhashika, aún así no había causa alguna de lamentación. Nadie lamenta la pérdida de una cierta masa de sustancias químicas y por ello deja de desempeñar su deber prescrito. Por otra parte, en la ciencia moderna y en la guerra científica se desperdician muchas toneladas de sustancias químicas para vencer el enemigo. De acuerdo con la filosofía Vaibhashika,
la supuesta alma o atma desaparecen con el deterioro del cuerpo. De modo que, sea cual fuere el caso, ya sea que Arjuna aceptara la conclusión védica de que existe un alma atómica o que no creyera en la existencia del alma, no tenía por qué lamentarse. Según esta teoría, puesto que hay muchísimas entidades vivientes que se generan de la materia a cada momento y muchísimas de ellas que son aniquiladas a cada momento, no hay por qué afligirse por semejante incidente. Si el alma no iba a volver a nacer, no había motivo de que Arjuna temiera ser afectado por reacciones pecaminosas a causa de matar a su abuelo y a su maestro. Pero al mismo tiempo, Krishna se dirigió a Arjuna sarcásticamente y lo llamó Mahabaho, el de los poderosos brazos, porque al menos él no aceptaba la teoría de los Vaibhashikas, la cual deja a un lado la sabiduría védica. Arjuna, como kshatriya que era, pertenecía a la cultura védica y le correspondía seguir los principios de él. Entonces aquí lo que está haciendo Krishna es, por decirlo así, eh, colocando a Arjuna en jaque mate. O sea, te estoy presentando el conocimiento acerca de la eternidad del alma. Si eso no es suficiente para ti, ahora te voy a presentar un argumento con base en los principios presentados por otros filósofos, ateos, impersonalistas, con el sentido de que tú entiendas que creas o no en la existencia del alma, no hay causa de lamentación, que si el alma es eterna, el cuerpo no muere. Y si no existe el alma, pues no hay por qué lamentarse si ese cuerpo básicamente que Krishna está tratando de hacer, eh, poner a que mate, por decirlo así, o sea, a base de argumentos, básicamente. Bien. Militas, Ancho, Chitun, y ¿se escucha bien o hay interferencia? Se está entrecortando. ¿A mí me escuchan? Sí, ya parece que ya. Y como se cuelgan tantas personas a la red del templo, vive toda saturada. Un momento. Ok, ya. Entonces, nuevamente, aquel que ha nacido es seguro que va a morir, y después de morir es seguro que uno no volverá a nacer. Por consiguiente, en el ineludible desempeño de tu deber, no debes lamentarte. Significado. Uno tiene que nacer de acuerdo con las actividades que ha realizado en la vida, y después de terminar un periodo de actividades, se tiene que morir para volver a nacer y comenzar el siguiente periodo. De ese modo gira el ciclo del nacimiento y la muerte, fase tras fase, sin liberación. Este ciclo del nacimiento y la muerte nos respalda, sin embargo, el asesinato, la matanza de animales y la guerra innecesaria. Pero al mismo tiempo, la violencia y la guerra son factores inevitables en la sociedad humana para mantener la ley y el orden. La batalla de Kurukshetra, que ocurría por la voluntad del Supremo, era un evento inevitable y es deber de un kshatriya pelear por causa justa, porque había
este de sentir temor o acongojarse ante la muerte de sus parientes si estaba cumpliendo con su deber legítimo. Él no merecía tener que romper la ley y con ello quedar sometido a las reacciones de los actos pecaminosos a los que tanto les temía. Por el hecho de eludir el cumplimiento de su deber genuino, no sería capaz de impedir la muerte de sus parientes y se vería degradado por haber seleccionado un modo de actuar equivocado. Entonces, ¿por qué Arjuna está equivocado? Porque él piensa que él detendrá o él podría detener la muerte de los Kurus por no pelear. Pero entonces, cuando el alma entra en contacto con un cuerpo material, ocurre el nacimiento. Y cuando el alma pierde ese contacto, a eso se le llama muerte. Entonces, Krishna va a explicar mejor ese punto en este verso que sigue. Avyaktadini bhutani vyaktamadhyani bharata avyaktani dhananyeva tatra kaparideva. Todos los seres creados son no manifiestos en el comienzo, manifiestos en el interín y de nuevo no manifiestos cuando son aniquilados. Entonces, ¿qué necesidad, qué necesidad hay de lamentarse? Significado. Aceptando que hay dos clases de filósofos, unos que creen en la existencia del alma y otros que no creen en ella. En ninguno de los dos casos hay motivo de lamentación. A los que no creen en la existencia del alma, los seguidores de la sabiduría védica los llaman ateos. Sin embargo, si por el solo hecho de argumentar aceptamos la teoría atea, aún así no hay motivo de lamentación. Aparte de la existencia separada del alma, los elementos materiales permanecen en un estado no manifiesto antes de la creación. De ese estado sutil de no manifestación surge la manifestación. Tal como del éter se genera el aire, del aire se genera el fuego, del fuego se genera el agua y del agua se manifiesta la tierra. De la tierra se generan muchas variedades de manifestaciones. Tomemos, por ejemplo, un rascacielos que se manifiesta a partir de la tierra. Cuando se derrumba, la manifestación pasa de nuevo al estado no manifiesto. En la última etapa, permanece en la forma de átomos. La ley de la conservación de la energía se mantiene, pero en el curso del tiempo las cosas se manifiestan y dejan de manifestarse. Esa es la diferencia. Entonces, qué razón hay para lamentarse, ya sea en la etapa de manifestación o en la de no manifestación? De una forma u otra, incluso en la etapa no manifestada, las cosas no se pierden. Tanto al principio como al final, todos los elementos permanecen no manifestados y únicamente se manifiestan en el intermedio, lo cual no crea ninguna diferencia material verdadera. Y si aceptamos la conclusión védica tal como se expone en el Bhagavad Gita, es decir, que estos cuerpos materiales van a perecer a su debido tiempo, antaven- antavanta y medeha, pero que el alma es eterna, ni- nityasyokta sharirinaha. Entonces debemos recordar siempre que el cuerpo es como un traje. Así que, ¿por qué lamentarse por el cambio de un traje? El cuerpo material no tiene existencia real en relación con el alma eterna. Es algo así como un sueño. En un sueño puede que uno crea que está volando por el cielo o que es un rey y que está sentado en una cuadriga. Pero cuando se despierta, puede ver que ni está en el cielo ni está sentado en la cuadriga. La sabiduría védica fomenta el cultivo de la autorrealización sobre la base de la no existencia del cuerpo material. Por consiguiente, ya sea que uno crea en la existencia del alma o no crea en ella, en cualquiera de los dos casos no hay razón para lamentarse por la pérdida del cuerpo. Entonces aquí Krishna acaba de expresar que Arjuna tiene que pelear, porque ya sea que crea en el alma, eh, en que el alma posee un cuerpo material o que no existe ningún alma y que solo el cuerpo existe, aún así es ineludible que las cosas perezcan. Entonces este verso explica que ya sea que uno crea o no en el alma, el cuerpo material estaba previamente inmanifiesto, o sea, este cuerpo no apareció en la existencia así como lo encontramos actualmente. Salimos del vientre de una madre y ese bebé fue un feto en desarrollo que viene de un pequeño espermatozoide.
Ese espermatozoide se crea a través de diferentes procesos mecánicos en el cuerpo del hombre. Entonces, a esa etapa se le considera el estado no manifiesto. ¿Por qué? Porque todavía no hay cuerpo. Ahora hay cuerpo y ese cuerpo se está deteriorando y nuevamente va a pasar al estado no manifiesto. Entonces, Krishna lo que trata de hacer con estos argumentos es darle a entender a Arjuna que debe pelear, porque al margen del conocimiento del alma, eh, ya sea lo que él acepte como cierto, el alma existe o no existe, el cuerpo existe o no existe, él debe pelear, porque ineludiblemente va a llegar el final tanto para él como para sus maestros. Entonces, el punto clave aquí es que él es un kshatriya, un guerrero, y tiene que pelear, no se puede negar a la batalla. Entonces, Krishna lo que hace es como fomentar, incitar en él el cumplimiento de su propio deber. No un capricho, sino cumple con tu deber. Eso es mejor que no hacerlo. Es lo que trata de explicar Krishna. Entonces, el siguiente verso se le conoce como el verso asombroso. Ya vamos a ver por qué. Entonces dice, Asharyavat pashyati kashinenam, Asharyavat vadati tathaiva chanyaham, Asharyavakshchainananya shrinoti, Shrutva patyennam vedana chaiva kaschit. Algunos consideran que el alma es asombrosa, otros la describen como asombrosa y otros más oyen hablar de ella como algo asombroso, mientras que hay otros que incluso después de oír hablar de ella logran comprenderla en absoluto. Significado. Como el Gita Upanishad está basado en gran parte en los principios de los Upanishads, no es sorprendente también encontrar este pasaje en el Katha Upanishad 1.2.7. Shavanayapi Bahubhir Yona Labhya Shrimvanto Vibhavo Yanna Vidyuhu Asharyo Bhakta Kushalosya Labda Asharyo Syat Yata Kushalanushishtaha. Es sin duda muy asombroso el hecho de que el alma atómica se halle en el cuerpo de un gigantesco animal, en el cuerpo de un gigantesco árbol baniano y también en los microbios, millones y billones de los cuales ocupan tan solo un centímetro de espacio. Hombres con un escaso acopio de conocimiento y hombres que no son austeros no pueden entender las maravillas de la chispa espiritual atómica e individual, pese a que lo explica la más grande de todas las autoridades del conocimiento, quien le impartió lecciones incluso a Brahma, el primer ser vivo del universo. Debido a una concepción material burda de las cosas, la mayoría de los hombres de esta era no pueden imaginarse cómo una partícula tan pequeña puede al mismo tiempo volverse tan grande y tan pequeña. Así pues, los hombres consideran que el alma propiamente dicha es maravillosa, ya sea por constitución o por descripción. Ilusionada por ilusionada por la energía material, la gente está inmersa en cuestiones relacionadas con la complacencia de los sentidos, que tiene muy poco tiempo para entender el asunto de la comprensión del ser. Si bien es un hecho, sin esa comprensión del ser, todas las actividades que se realizan en la lucha por la existencia terminan al final en el fracaso. Tal vez uno no tenga idea de que debe pensar en el alma y además buscarles una solución a los sufrimientos materiales. Algunas personas que están inclinadas a oír hablar del alma puede que asistan a conferencias con buena compañía, pero a veces, debido a la ignorancia, se desvían y aceptan que la superalma y el alma atómica son una sola, sin diferencia de magnitud. Es muy difícil encontrar a un hombre que comprenda perfectamente la posición de la superalma, la del alma atómica, sus funciones respectivas, sus relaciones y todos los demás detalles, grandes y pequeños. Y es aún más difícil encontrar a un hombre que haya extraído el beneficio pleno del conocimiento del alma y que sea capaz de describir la posición del alma en los diferentes aspectos. Pero si de una forma u otra, uno es capaz de entender la materia que trata el alma, entonces su vida es un éxito. El proceso más sencillo para entender la cuestión del ser consiste, no obstante, en aceptar las declaraciones del Bhagavad Gita,
que habló la más grande de las autoridades, el Señor Krishna, sin dejarse desviar por otras teorías. Pero también se requiere de una gran cantidad de penitencias y sacrificios, ya sea en esta vida o en las anteriores, antes de que se pueda aceptar a Krishna como la suprema personalidad de Dios. Sin embargo, a Krishna se le puede conocer como tal en virtud de la misericordia sin causa del devoto puro y de ninguna otra manera. Entonces, este es el verso asombroso porque nos explica que las personas que contemplan el alma son asombrosas y el alma es asombrosa y la facultad de contemplar el alma es asombrosa. Entonces, por eso lo llamaron el verso asombroso, porque aquellos que contemplan la existencia del alma son personas no son ordinarios, son personas fantásticas, asombrosas, extraordinarias y, y los que oyen acerca del alma también son asombrosos. Y existen aquellos que no pueden entrar en la categoría de asombrosos, que es lo que Prabhupada elabora un poco en el significado, y son aquellos que a pesar de que escuchan acerca del alma, no logran comprender ni aceptar esta realidad. Entonces, eh, de este verso pueden desprenderse diferentes traducciones, porque aquí en las líneas del verso eh, las palabras pueden ser cambiadas y puede tomar como otro sentido el verso, pero la traducción que da Prabhupada es asombrosa. O sea, no hay necesidad de buscarle más pelos. Ahí se entiende cuál es el criterio que está tratando de dar a entender y, y es resaltar a aquellas personas que están en busca del conocimiento acerca de la verdad absoluta, o sea, que no son personas ordinarias, sino extraordinarias. Entonces, el conocimiento acerca del alma es lo único que permite disminuir de manera gradual eh, el deseo por la gratificación de nuestros sentidos, el deseo de complacer nuestros sentidos y acercarnos cada vez más a la perfección, que es el entendimiento perfecto acerca de la posición del alma, de la superalma, su relación, sus diferencias. Entonces, es lo que Prabhupada trata de establecer en este punto, en este verso. Eso nos lleva ya a... También es importante, ¿no? Lo que dice aquí al final, que sin embargo, a Krishna se le puede conocer como tal en virtud de la misericordia del devoto puro. Esa es un principio esencial, porque nosotros no tenemos la cualificación para practicar servicio devocional, pero por la misericordia de estos devotos, hoy en día, en Occidente, tenemos acceso a todo este tipo de escrituras, que por muchos eh, era algo imposible que los occidentales pudieran aceptar por el simple hecho de que somos yávanas, melechas, personas fuera de casta y comedores de carne. Entonces, cuando Prabhupada quiso venir a predicar a Occidente, ninguno de sus hermanos espirituales lo apoyó por lo mismo, porque no consideraban que fuera posible que los occidentales pudieran comprender este conocimiento trascendental. Pero entonces, Prabhupada es tan misericordioso que aún en contra de todo, decidió salir de, de- del lugar, el mundo espiritual, porque vivía en el mundo espiritual acá en la tierra. Decidió salir de allí con la única intención de beneficiar a todas las almas de este planeta. Entonces, esa misericordia sin causa del deber, no tenía por qué hacerlo, pero aún así lo hizo. Y gracias a esa acción, a ese acto misericordioso, hoy estamos discutiendo esta escritura eh, eterna que se recopiló hace 5.000 años, pero es un conocimiento eterno. De no haber sido por él, seguiríamos con nuestra vida tal como la llevamos, especulando acerca de esto, especulando acerca del otro. Pero hoy tenemos la oportunidad de entrar en contacto con un conocimiento absoluto, genuino, que nos aterriza en la verdad absoluta. Entonces, por eso es importante entender.
o tratar de comprender que si estamos haciendo esto no es porque yo haya comprado el libro o porque yo soy muy inteligente, tengo muy buenas cualidades, sino por misericordia de, del devoto puro. Entonces, ya con este verso terminamos. Bueno, ¿cómo estamos? Sí, hacerlo rápido. Dehi nityan abhadyo yam dehe sarvasya bharata tasmat sarvim bhutani atvan shochitun arhasi. O descendiente de Bharata, aquel que mora en el cuerpo nunca puede ser matado. Por lo tanto, no tienes que afligirte por ningún ser viviente. El Señor concluye ahora el capítulo de instrucciones hacia la inmutable alma espiritual. Al describir a la inmortal alma de diversas maneras, el Señor Krishna establece que el alma es inmortal y que el cuerpo es temporal. Por consiguiente, Arjuna como kshatriya que era, no debía abandonar su deber por el temor de que su abuelo y su maestro, Bhishma y Drona, fueran a morir en la batalla. Sobre la base de la autoridad de Shri Krishna, uno tiene que creer que existe un alma que es diferente del cuerpo material y que no hay tal cosa como alma o que y que no hay tal cosa como alma o que las señales de vida se desarrollan en una determinada etapa de madurez material, producto de la interacción de unas sustancias químicas. Que el alma sea inmortal no significa que se fomente la violencia, pero en tiempos de guerra, cuando hay verdadera necesidad de ella, no se la condena. Esa necesidad debe justificarse en función de la sanción del Señor y no de un modo caprichoso. Bien, entonces acá eh, Krishna concluye esta sección que habla de Jnana, el conocimiento acerca del alma, eh, básicamente resumiendo nuevamente la eternidad del alma. Entonces, a través de esta serie de argumentos, Krishna destruye la ilusión de Arjuna con conocimiento, conocimiento genuino, fidedigno. Entonces, el conocimiento apropiado conduce a una acción apropiada. Entonces, como Arjuna se está iluminando con conocimiento eh, genuino, su acción está respaldada por ese conocimiento. Entonces, no va a actuar de manera incorrecta o inapropiada. Entonces, en la siguiente sección vamos a escuchar cómo Krishna ataca directamente el deseo de Arjuna basado en la ignorancia de no pelear, dejar de lado su deber, no cumplir con su deber, debido a la compasión que él experimenta por su familia. Entonces, en los versos que van del 31 al 38, vamos a escuchar lo que decía en su momento al inicio, en una sección que habla de karma kanda, cómo obtener resultados fructivos llevando a cabo los deberes prescritos. Entonces, Krishna va a continuar con su intento de convencer a Arjuna de que pelee y los motivos que él va a marcar ahora no se basan en el conocimiento, sino en la actividad fructiva. Entonces, y el deber religioso. Entonces, de esa manera, Krishna ataca otro argumento por el cual Arjuna no quiere pelear y es que él no va a poder disfrutar. Entonces, él no va a poder disfrutar ni si, si gana o si pierde, no va a haber causa de disfrute. Entonces, en esta sección, Krishna refuta ese argumento de compasión y el de disfrute, que es lo que vamos a leer. Yo creo que lo logramos cubrir en la siguiente sesión. Son pocos versos, como 8 9. Entonces, vamos a dejar hasta aquí. ¿Alguien quisiera comentar algo? Una pregunta. Buenas noches, Diego. Hare Krishna, Hernán, Hare Krishna, ¿cómo soy yo estás? Hernán. Creo que esta noche iniciaron más tarde y la verdad, por eso me atreví a ingresar y disculparme antes que nada porque en las dos sesiones anteriores, obviamente que tenemos 6 horas de diferencia y ya en la parte, puramente en la parte final, creo que ya me venció el cansancio y el sueño. Mi computador Súper. terminó por allá en el piso, gracias a Dios no se dañó. Eso te cuento. Y disculparme, pero afortunadamente enviaste las reproducciones, ya las estaban repasando y ahí me di cuenta
pues que te dirigiste a mí, despedidas y qué pena. Pero realmente es que ya exactamente sobre los últimos instantes, creo que me quedé dormido. Pero esta noche Sí, no te aproveché preocupes. y como vi en el WhatsApp que entren, yo dije, pues algo pasó con el horario, no sé si es que empezaron más tarde. No, no, Y no, a la decidí misma hora, oírlo. pero Cristian y Pedro estaban ocupados en una cosa, entonces no podían entrar a la hora habitual. Entonces, por Ajá, eso pero ellos. entonces quiero que por favor me disculpes porque realmente me dio pena, pero he estado muy atento y, No, no te y preocupes. de ahí, y ahí seguiré. Esta noche he estado más despierto, a pesar que este momento acá tenemos que son las 2:21. Ya Claro. enseguida descansaré y gracias por enviar Bueno, las reproducciones. Y nuevamente, más bien discúlpeme discúlpame, a mí por. y no he intervenido mucho porque pues acá estoy de invitado, pero la habitación en que estoy y como está organizado todo, pues me atrevo ya ahora sí a hablar en voz un poquito alto porque cuando uno está de visita, pues me daba temor despertar a alguien, pero ya esta noche me di cuenta que lo puedo hacer. Entonces, gracias, Prabhu Diego, y que todo siga bien para el grupo y mis disculpas nuevamente. Y qué bueno que tuve la oportunidad de poder ingresar, aunque si fuera un poco más tarde, pero creo que logré captar gran parte de la reunión y lo comprobaré pues con la reproducción que tú nos envíes. Gracias y Hare Krishna. Y feliz descanso también esta noche. Discúlpame a mí por perturbar tu descanso. ¿Cómo? Bueno, discúlpame a mí por perturbar tu descanso. No, 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 de ninguna manera, Ah, yo qué estoy bueno. atento. Es un compromiso personal mío, físico y mental. Mi alma ha estado preparada desde muy niño, tengo entendido, porque sí, he entendido muy bien lo del alma y por mi educación y todo, desde muy niño lo sé, que ahí llevamos ese ser interno. Y experiencias personales, muy personales las he tenido, porque además a la edad de 18 años fui desahuciado por la hipertensión y pude comprobar allí más cosas en esos instantes, que eso fue antier, ¿no? Que inclusive me dijeron, no, es pronta su muerte, pero mire a dónde llegué ya, mire por dónde voy. Pero sí estaba mal. Y allí pude comprobarlo por cuenta propia, porque para unas personas el ser humano es puramente biológico y listo, vino y existió y ya, nada más va para allá. Pero otros sí tenemos otro conocimiento gracias al Supremo Ser. Así es. Bueno, cuando necesites comentarme algo, ahí estoy disponible, me escribes. No, Yo no sé, dudes en gracias. escribirme. Y sí, sí tengo preguntas, pero ya en su momento. Bueno, entonces, Hare Krishna, muchas Hare gracias a Krishna todos para todos. por la atención, la compañía. Espero estén muy bien. Nos vemos de hoy en noche. Que descansen. Gracias, atentos. Hare Krishna, Diego, nos vemos. Hasta luego. Gracias.